Y digo que tenemos que hacer, estamos haciendo. What we're not supposed to do Lo que no tenemos que hacer is es run through history correr por la historia. and say this was the line of Christ, Eso fue la línea de Cristo. this is the line of the Millerites, Esa fue la línea de los and Milleritas. this is our line. Eso es nuestra línea. I've called it the line of the Y después la 144,000. línea de los 144,000. We're not supposed to run them sequentially. No tenemos que seguir secuencialmente. We're supposed to break these histories Tenemos que romper esas historias and put them underneath each y other, ponerlo abajo de cada uno. because this history Porque esta historia is teaching about ours, está nos enseñando a nosotros and this is as well. y a la otra también. So we don't do sequential, we do line upon No line. hacemos secuencial, lo hacemos línea sobre línea. Does that make sense? Eso hace sentido, ¿no? I know, Sí. I know I did that quite fast. Yo sé que hice bien rápido esto. So I want to say this. Ok, haciendo esto. This is pagan persecution, this is papal. Esa es la persecución papal, pagana y papal. At the end of the En world, el fin del mundo, the nations of the world las naciones del mundo aren't going to punish us first, no van a punir a nosotros primeramente. and then the papacy is going to punish us Y afterwards. después viene el papado después de esto. It won't happen sequentially. No va a acontecer de forma secuencialmente. It will happen Se va a acontecer como? De Parallel. forma paralela. They'll happen at the same time. Van a pasar al mismo tiempo. So I'm going to break this line, Entonces voy a romper esta línea. and I'm going to say there's going to be pagan Voy a persecution, decir que va a tener persecuciones pagana, and papal, there's going to pagana be papal y papal persecution. también. And they're going to start at the same time, Va a comenzar al mismo tiempo and they're going to run parallel to one another. y van a pasar paralelos de uno al otro. How long is this time period? ¿Cuánto tiempo? So while we're waiting, Mientras estamos esperando, I'll just recap. nomás voy a hacer un repaso. In the Old Testament, En el Viejo Testamento, all these histories, todas esas historias, they all run sequential, one after the other. todos son secuenciales, una após a la otra. But at the end of the world, if you want to understand these stories, Pero al fin del mundo, para poder entender la historia, we need to understand them as parables. necesita entenderlo de forma de parábola. And the very definition of parable Y teaching la definición básica de parábola is taking two stories es tomar dos historias and running them parallel to each y other. ponerlos de forma paralela a una de la otra. So I want to do that, Lo que voy a hacerlo entonces, and I'm saying when this punishment comes, entonces cuando viene esa punición, this ese castigo, 25-20 punishment now, el castigo 2520, it will be a 25-20, va a existir un 2520, but it's not going to be sequential. pero no va a ser secuencial, It's going to be va parallel, a ser paralelo, running together. paralelo. So you're going to have the pagan Entonces va a tener el paganismo and the papal Y el persecution papal. running at the same time. ocurriendo al mismo tiempo. I've already suggested Yo había hecho la sugerencia that we have imbibed Catholic doctrines in our church. que nosotros hemos recibido doctrinas católicas en nuestra iglesia. We have. Nosotros ya hicimos. So we know there's papal persecution. No sabemos entonces que hay la persecución papal ya. Look how many inroads the world has made into our church. La pregunta es, miren, ¿cuántas cosas del mundo ya han entrado en nuestra iglesia hoy? The sermon this morning was dealing with that, wasn't it? El sermón de la mañana estaba hablando de esto. Our sister wasn't talking about the papal inroads into our children's education. Ella no estaba hablando de las influencias papales en nuestros niños. She was talking about the worldly influences, wasn't she? Estaba hablando de las influencias del mundo en los niños. The worldly or pagan influences. El mundo, las influencias o las influencias paganas, We're under attack both ways. nosotros estamos sobre ataque en ambos lados. From the false religion of Babylon Desde la religión falsa de Babilonia and the worldly principles and lifestyle of Babylon. y los principios de vida babilónicos. Can you see Usted puede ver how these things are running concurrently, Puede not ver sequentially? que los dos están paralelos, no secuencialmente. Yes? ¿Sí? So do your calculation. It's not 4,383. Ok, haga ahora tu cálculo ahora, Rodolfo. ¿Cuántos años va a ser?
1863 1863 and do 1260 now. más 1260, a veces mejora. Let's see if it's better. It's a lot better. Let's see if it's better. 3123. Is that right? ¿Está mejor? It's a lot better. Mejor. Todavía no está bueno. This next piece, I can either rush through it or give a little bit of logic. Puedo hacer dos veces. Puedo hablar bien rápido o dar un poco de lógica. 1 hour and 47. So you want to take a break or no? Okay. Okay, we'll take a break ¿Hacemos un break o no? and I'll explain the logic Y puedo explicar la lógica después. of how we're going to sort this problem out. ¿Cómo vamos a ver? ¿Seguimos o no? ¿Quieren que seguimos? Okay, she wants to give the logic so we can finish this so we can start the next one. Okay? Okay, seguimos la lógica. So I need 5 more minutes. 10 more, I need 5 or 10 minutes. 5 o 10 minutos terminamos esta charla, esta parte. So I have to give a bit of a story first. Tengo que to darte this. un poquito de historia acá. Let's go to Revelation 11. Apocalipsis capítulo 11. We're going to pick up from Vamos a empezar a leer starting at verse 3. versículo 3. Read verse 3. Apocalipsis 11, versículo 3. Y ordenaré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos con ropas ásperas. With the 1260, we all agree with that. Acá está hablando del 1260. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí. So we're in the 1260 here, Entonces estamos acá en este periodo 1260 papal. and God has got 2 Y witnesses, Dios ahí tiene 2 testigos and they're prophesying, y están profetizando, but no one's listening. pero nadie lo escucha. They're in sackcloth. Están en ropas ásperas. Now we can understand these 2 witnesses in a number of different ways, Hay diferentes formas de entender qué son esas 2 testigos, but all I want to say is pero lo que quiero decir nomás they're es good que son buenos, because they're witnessing for God. porque están testigos de Dios. In verse 4, it talks a little bit more about them, Versículo 14 habla un poquito más sobre ellos. and then it says in verse 7, En el versículo 7, let's read that. cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. So it says, Y dice, when they finish their testimony, cuando terminaren su testimonio, what's going to happen to them? ¿qué va a pasar con esos testigos? They're going to be killed. Van a ser muertos. So they would finish their testimony in 1798. Entonces terminaron su testimonio en 1798. So they killed here. Entonces mataron ahí. We agree with that? ¿Estamos de acuerdo ahí? Yeah? Sí. Ellen White's going to comment on this verse. Ellen White va a hacer un comentario de esos versos. And it says in the Y verse, dice en el verso, when they have finished, dice acá, cuando ellos han terminado, past tense. pasado. So if you had done your testimony all through this history, Si usted ha dado su testimonio por toda esa historia, when have you finished? ¿en qué tiempo, en qué momento usted ha terminado? Here. En 1798. So you think that's where they get killed. ¿Usted piensa entonces fue ahí que fue muerto? But Ellen White says the word wasn't translated correctly when it says finished. Ellen White dice que la traducción, la palabra no fue traducida correctamente cuando dice ha terminado, But it should actually read finishing, que tendría que leerlo correctamente como terminando, which means nearly finishing. que está casi terminando. So I'm going to put a dotted line here, Voy a poner una línea punteada acá. and I'm going to say it's in this history here Voy a decir que en esta historia ahí, that they're killed. que son muertos. Just put a cross. No, muerto. M-U-E-R-T-O-S. I'll put a cross because they're Yeah. crucified. Yeah. That's what you want. Que fueron muertos. They're killed here. Son muertos las 2 testigos. So I want us to see that. Queremos que veamos esto. Who kills them? ¿Quién lo mata? Esos 2 testigos. It says it's a beast Dice que es una bestia that comes out of a bottomless pit. que sube de dónde? Del abismo de la tierra. So I normally write this down, but it gets, because it's in Spanish, it takes ages. Generalmente So yo you lo can write it escribo, down pero if you're tarde. taking Pero usted notes. puede escribirlo. I'll do it in the English. Yo lo voy a decir en inglés. Bottomless pit. El abismo, Ellen White will tell you Ellen White te va a decir, this is a symbol, es un símbolo. and what it means, ¿Qué significa esto? it means a new Que significa un nuevo manifestation manifestación of satanic power. de un poder satánico. So it's
a new nueva manifestación, power of Satan. un nuevo poder de Satanás. So that's what I want us to see what this is. Esto quiero que usted lo vea en lo que es. When they're finishing their testimony, Cuando ellos están terminando su testimonio, a new power un nuevo poder that's controlled by Satan que es controlado por Satanás is going to come on the scene va a empezar a surgir, ¿no? A aparecer en la escena and kill them. y va a matarlos. And this power that's coming up Y este poder que se sube, is called in the next verse que se llama en el próximo versículo, 3 things. tres cosas. Let's read that. Verse 8, versículo 8. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. So this new power Este nuevo poder is called the great city. es llamado la gran ciudad, It's called Sodom, que es llamado Sodoma, and it's called Egypt. también llamado de Egipto, Because Sodom and Egypt were great cities. porque Sodoma y Egipto eran grandes ciudades. Do we know who this power is? Nosotros sabemos de quién está hablando acá, quién es ese poder. ¿Quién? It's France. Francia. But it's not any old France. Pero no es, It's not any type of a France. no es cualquier tipo de Francia, Because I've just said porque yo había dicho, it comes out of a bottomless pit, porque salió del abismo, which means it's new. que quiere decir que es nuevo. Is France new in this history? Por ejemplo, ¿la Francia era nueva en esa historia? It's been around for a long time. Francia ya existía hace mucho tiempo. So why is it saying France is new? ¿Por qué está diciendo que la Francia es nueva entonces? Because suddenly here, Porque de repente ahí, France changes. Francia cambia. Back here, Antes ahí, France was pagan. Francia era pagana, And then it became y ahí se transformó the first son el primer hijo, of whom? ¿de quién? Del the papado. papacy. Del papado. It was the first nation Fue la primera nación that became Catholic. que se transformó en católico. So it's Catholic all the way through Es católica por todo el tiempo until here. hasta que llega este punto. And now it changes religion. Ahora se cambia de religión. The religion of Egypt. La religión del Egipto. The religion of Egypt La religión del Egipto is every man es que todo hombre is their own God. que es su propio Dios. Cada hombre es su propio Dios. What do we call that? ¿Cómo llamamos esto? Ateísmo. Atheism, or the God of O el Dios de reason. la razón. This is the French Revolution. Esa es la Revolución Francesa. The French Revolution La Revolución Francesa is atheistic France, es la Francia ateísta and it's a new manifestation of satanic y power. es una nueva manifestación de Satanás. We can see that. Podemos ver esto. Let's read some more verses. Vamos a leer algunos versos más. We're going to go to verse 13 now. Vamos ahora al versículo 13. 30. What verse you said? 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7,000 hombres. Los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. So now what happens? Y ahora ¿qué ha pasado? In this history, En esa historia there's an earthquake. hay un terremoto. It's not literal, No es literal, symbolic. es simbólico. And when this earthquake happens, Cuando ese terremoto ocurrió, what is the consequence? ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? There's a great city, Existe una gran ciudad. and what happens? ¿Qué pasa con esa ciudad? Se derrumba. They said it falls down. No, No, read derrumbó. carefully. Con cuidado. The De eso, earthquake, se there's a derrumbó, great se city, and derrumbó. what happens? Somebody died. They said 7,000 died. About the city. Sobre la ciudad. The 10th part fell, they said. It's 1/10 of the city that falls. Una 10ª parte de la ciudad se cae. So here's 1/10. Acá es un décimo. The city in verse 8 La ciudad en versículo 8 says the great city, se dice la gran ciudad. and now in verse En 13 versículo 13, it just says the city. acá dice nomás la ciudad. Do you think the city in verse 8 and the city in verse 13 are the same city? ¿Usted piensa que la ciudad del versículo 8 y 13 son la misma ciudad? No. No. Let's think about this. Pensamos en esto. We're in this history here, Estamos en esta historia acá. and in this history here, En esa historia ahí, in Daniel chapter 7, en Daniel capítulo 7, there's an iron beast. existe una bestia de hierro. And what has this beast got on its head? ¿Qué tiene esa bestia en su cabeza?
¿Ah? ¿Qué tiene? Cuernos, horns. How many? ¿Cuántos horns? 10. 10. 10 cuernos. What is this beast a symbol of? Y esa bestia que está en This Aliancetes, iron beast. esa bestia que sale de hierro, ¿es un símbolo de quién? ¿Roma? No. Which no. Rome? ¿Qué Roma? Pagana. Pagan. It's iron. Iron, hierro. Then we know that 3 of the horns are plucked up Sabemos que 3 de los cuernos son sacados by the papacy. por el papado. Now these horns, Entonces esos cuernos, what are they a symbol of? ¿cuál es el símbolo entonces de esos cuernos? Reyes, dice kings. Which kings? ¿Cuál reyes? ¿Cuál reyes? I rubbed it out here. ¿Cuál era de dónde era? Él ya lo borró antes The de kings of Europe. Europa, los reyes de Europa. And how many kings were there? ¿Cuántos reyes había en Europa entonces? 10. 10. And one of those kingdoms was which nation? Y uno de los 10 era ¿cuál de las France. naciones? Francia. So France Entonces Francia is 1/10 es un décimo of this great city, de esa gran ciudad acá, Rome. Roma. So here, Entonces acá, the city, la ciudad, we wouldn't call it the city of Rome. What city would we call it? si podemos llamar la ciudad de Roma, ¿cómo lo llamaríamos? Babylon. Babilonia. So the great city Babylon, La gran ciudad Babilonia, because the papacy is called what? porque el papado, ¿cómo es llamado? Mystery Babylon. Misterio Babilonia. She's going to lose 1/10 Ella va a perder un décimo of her being. de su parte, de su cuerpo. And who's that 1/10? ¿Y quién es ese décimo, un décimo? France. Francia. Because France is going to change from being Catholic to Porque la Francia va a cambiar de ser católica para atheistic. ateísta. But there's another thing about this 10 Pero existe otra cosa del número 10 that we want to see. que queremos ver. Now, when you earn money, Cuando usted recibe salario, no, cuando recibe dinero, you earn $1,000 a month. se recibe más o menos $1,000 por mes. What are you required to do? ¿Qué tienes que hacer con esto? Pagar impuesto en tithes. You take a tenth, Sacas un décimo, which is a tithe, que es el diezmo, and it's the remnant or the bit that you're not allowed to use que of es, this que es money. la parte de dinero que usted no está permitido de usarlo. So I want us to begin to see Yo quiero que ustedes empiecen a verlo, that this tenth que eso de 10 is a symbol es una simbología of the leftover or the remnant. de la sobra, lo que se quedó, lo que se está sobrando. In God's church, En la iglesia de Dios, how many people are saved? ¿cuántas personas son salvas? Just the remnant. Solamente remanente. Let's go to Isaiah chapter 6, Hablamos de Isaías capítulo 6, verse 13. versículo 13. Isaías 6, versículo 13. Isaías 6, versículo 13. E se queda aún en ella la 10ª parte, essa volverá a ser destruída, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. What does it mention? ¿Qué está diciendo acá? 1/10. 1/10, la 10ª parte. Now, if you went back to read from verse 8, Si volver entonces al versículo Isaías 6, 8. yeah, but we won't read it, Ok, pero no vamos a leerlo. you'd see the context. Vas a ver el contexto. Go to verse 11. Vas al versículo 11. Let's read verse Yo 11. dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Where have we read ¿Dónde leemos? about the cities being wasted ¿Dónde ya leemos que las ciudades van a estar desoladas? and the land being Que desolate? la tierra va a estar desolada también. ¿Dónde leemos esto? It's the 70 years, isn't it? Son los 70 años, We ¿se get acuerdan? taken captive. Que van a ser cautivos. Verse 12 Versículo 12. says the Lord removed them. Y dice acá, el Señor lo va a quitarlo. When the Lord got rid of all these people, Cuando Dios se ha sacado todas esas personas, how many people came back? ¿cuántas personas vinieron? All of them? Todos ellos. It was the remnant. Fue un remanente. And the remnant is symbolized by what number? Y el remanente está simbolizado por ¿cuál número? 1/10. 10. Una 10ª parte. So let's think about this. Pensamos en esto. This 25-20 punishment here. Ese es 1200. First of all,
Primero it's going to run concurrently, va a seguir con paralelos, not sequentially, no secuentemente, which is 1260. que son 1260. But God is not dealing with his church, Pero Dios no está lidiando con su iglesia. the woman La mujer of Revelation 12. La mujer de Apocalipsis 12. Let's go there in closing. Vamos a ir para cerrar. Revelation 12. Apocalipsis 12. We read this. Leemos esto. Here is the Acá- woman. Acá está la mujer papal, We agree with that? la mujer. Let's go to No. verse 17. Ahora vemos versículo 17. Remember we spoke about the dragon ¿Se acuerdan que hablamos del dragón and the y papacy el papado making war haciendo guerra against whom? ¿contra quién? Contra el Against the remanente, remnant. contra el remanente. Who is the remnant? ¿Quién es el remanente? Seventh-day Adventist La Church. iglesia adventista del séptimo día. If you were going to deal with the remnant, Si usted va entonces a tratar de los remanentes, what is it symbolized by? ¿qué es un símbolo de? 1/10. 10. So let's do that. Entonces vamos a hacer esto. 1260, 1260, and let's do a 1260. tenth of that. ¿Cuál es 10% de esto? What number is that? He's on the back there to make the calc. 126. 126. You come all the way back to mini, mini, tickle your Y farsi, volvés al mismo punto acá, mini, tekel, farsil, 126. and that's why it's 126. Por eso es 126. Because it's dealing with the remnant of the seed, Porque está lidando con remanente de la semilla, which is Adventism. que es adventismo. Adventism, El adventismo having rejected the covenant, ha rechazado el pacto, is now going to be punished ahora va a ser punido for 2520. para ser castigado por 2520. But because Pero ¿por qué? things run concurrently at the end of the world, Las cosas están paralelas en el fin del mundo, and because we're a remnant, y porque somos un remanente, it comes to 126. viene a 126. You do 1863. Si usted entonces hace la matemática, 1863 It comes to se va a 1989. 1989. 1989 1989 was the most significant year in the 20th century. fue el año más significante que ocurrió en el siglo XX. It changed the world, Ha cambiado el mundo. and that's what this is marking. Y eso que está marcando esta interrogación, 1989. 1989. And 1989 is a subject of Bible prophecy. 1989 es un tema de asunto profético. This year changed the world. Este año cambió el mundo. When it looked like the Cold War Y que parecía que cuando la Guerra Fría between the United States and Russia had come to its end. entre Estados Unidos y Rusia estaba viniendo a su fin, But behind the scenes, pero atrás de las escenas, people didn't realize las personas no estaban percibiendo that Protestant America que el protestantismo americano had changed ha cambiado its religion, su religión, just like France has changed its religion here. la misma forma como Francia ha cambiado su religión en el pasado. France went from pagan to Catholic. Francia salió de paganismo, de catolicismo para paganismo, para ateísmo. In the 1980s, En 1980, the United States los Estados Unidos went from being a Protestant nation ha cambiado de ser una nación protestante to a supporter para transformarse en una persona que of the apoya papacy. el papado. And these two powers Y esos dos poderes united and became one se juntaron y se transformaron en uno solo to make war against Russia. para hacer guerra contra Rusia. And all this can be demonstrated in Bible prophecy. Y todo eso va a ser demostrado en profecía bíblica. So what this is teaching us, Porque the eso nos 2520, enseña en los 2520 that our church teaches isn't even a prophecy. que que a nossa iglesia dice que it's not even a prophecy, right? Yeah. La nuestra iglesia dice hoy que esto ni es una profecía, Takes you all the way back from this history pero esto nos enseña que te lleva desde atrás, de 742 to 1863. hasta 1863. And we have a perfect chiasm or Y mirror. tenemos un espejo, un quiasma perfecto. We reject the same issues, the same truths here, Rechazamos la misma verdad acá que estaba aquí antes, plunging our church into darkness and punishment. poniendo nuestra iglesia en oscuridad y castigo. We receive an additional 2520. Estamos recibiendo añadido a no otro 2520. But the dynamics at the end of the world change. Pero la dinámica en el fin del mundo ha cambiado.
First of all, we don't run sequentially, we run concurrently. Primeramente que no estamos andando secuencial, pero sin paralelos. And we're not the woman, we're the seed or the remnant of the woman. No somos, we're not the, We're not the woman, nosotros no somos la mujer, we're the seed of the woman. nosotros somos la semilla de la mujer Or the remnant. o el remanente. And the remnant Y el remanente is associated with a tenth. está asociado con un décima parte. You run Si usted, two 1260s concurrently. si usted pone dos 1260 paralelos, It comes to 1260, se llega al 1260, you take a tenth, le sacas una parte, 10%, 126, 126, in agreement with mini mini tickle your que fasting. está de acuerdo con Meni Meni Tekel Parsin. And then you get Entonces tenés to the year en el 1989. año 1989. And in En 1989, 1989, God began to restore his people. Dios empieza a restaurar su pueblo. And he restores his Y people la forma que restaura su pueblo with a prophetic message, es con un mensaje profético, as he did como lo hizo way back here in en 1798. 1798. But in Pero en 1798, 1798 it was the first angel's message that came. fue el primer mensaje que bajó, And then the second came. pero después vino el segundo. But in our Pero history, en nuestra historia, we will have the first angel arriving. nosotros también vamos a tener el primer mensaje bajando. Here we have the first angel. Tenemos el primer ángel, But then we have to have the fulfillment of Revelation 18. pero tenemos que tener el cumplimiento de Apocalipsis 18. When the second angel comes, Cuando el segundo ángel baja, and this angel here y este ángel baja, begins to restore the image of God in his people. empieza a restaurar la imagen de Dios en su pueblo. As he begins to work Como empieza a hacer su trabajo with the third angel, con el tercer ángel, leading us nos llevando to the third and final step, para el tercer y último paso, which is the Sunday que es la law, ley dominical, or the close of probation for God's o church. es el cierre de la puerta para el pueblo de Dios. And if we cannot see, Y si nosotros no podemos ver, or if we see and we reject y si lo vemos y lo rechazamos, these truths, esas verdades, there is no hope for us here. no existe ninguna esperanza acá en la ley dominical. Each of us Cada uno de nosotros has to prepare tiene que preparar for the soon coming Sunday law. para la ley dominical que prestes está para acontecer. 1989 1989, was how many years ago? ¿cuántos años atrás ya fue ya? 28 years and counting. 28 años y contando los años. It's a long time. Mucho tiempo. We can demonstrate, Podemos demostrar que, and we can't do it this weekend, no hay cómo demostrar este fin de semana, that these are not the only waymarks that we've got. que eso no son solamente esos marcos que tenemos. We can begin to track Podemos track the events in the political world en el mundo político that are indicating and showing us that we're very close to the Sunday law. que estamos muy cerca de la ley dominical. But the way the church does it today La forma que la iglesia hace hoy, is they're focused on looking at the papacy. están focalizando todas sus atenciones en mirar el papado. And if you do that, Y si usted hace esto, you're looking at the wrong place. usted está mirando el lugar equivocado. Because Ellen White says the Sunday law Porque la dice que la ley dominical is moving ahead in darkness or secrecy. está siguiendo en oscuridad, en secreto. But there are public things that are happening Pero hay cosas públicas que están which pasando, are not directly connected to the papacy. que no está directamente conectado con el papado. And they're the markers that we're required to see. Esos son los marcadores que nosotros somos requeridos a percibir. The first one El primero was es, the arrival of the first angel's message, fue la llegada del primer mensaje angélico, announcing to God's people y diciendo al pueblo de Dios who are lost in their sins, que están perdidos en sus pecados, in their prophetic understanding of the word, en su entendimiento profético de la palabra, that they need to repent que necesitan se arrepender and turn back to God. y volverse a Dios. And if they would do that Y si lo van a hacer esto through this prophetic message, a través de ese mensaje profético in agreement y de acuerdo con, with the work of the second angel, de acuerdo con el segundo ángel, the work of righteousness or sanctification, el trabajo de justificación o santificación, we would have an experience vamos a tener una experiencia that would recreate the image of God in humanity. que lo vas a recrear la imagen de Dios en nosotros. This is the importance, I believe, of prophecy. Eso para mí es la importancia de la profecía. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Querido Padre, we want to ask and pray that you would give us understanding and wisdom queremos pedir que usted nos dé sabiduría y conocimiento
It's my hope and prayer Es mi oración y pedido that these truths que esas verdades, would be the means que pueden ser el medio of awakening in your people para empezar a despertar su pueblo, a desire to study your word further, el deseo de poder estudiar tu palabra más en profundidad, to awaken us out of our Laodicean para condition, despertarnos nosotros de nuestra condición de la Odisea, that we might repent, para que podamos arrepentirnos, turn back to you, volvernos a ti and have your image recreated in us. y tenemos a tu imagen recreada en nosotros. This is our prayer in Jesus' Nuestra name. oración. Amén. Amen. Sorry? Yeah. Una pregunta. Falta nomás una presentación que va a traer todo al final con nuestra historia.